Damos con mucho placer la bienvenida y el éxito a Juanqui Lescano. Juanqui, bienvenido a nuestro bloque. Buen día, muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes y sumarnos oficialmente a la familia América. Así es, empezamos a partir de ahora a revelar muchas cosas que hay gente que prefiere que realmente no se conozca, Diego. Sí, acá estamos hablando de un millonario escándalo del IPS y vamos a remontarnos probablemente a la gestión de quien estuvo mucho tiempo en el anterior periodo. ¿Puedes contarnos los detalles, por favor, Juanqui? Vamos a empezar a hablar de esto que surgía hace una semana y media aproximadamente, que fue el pedido de desestimación de la Fiscalía de una denuncia que fue presentada por un posible daño patrimonial de 1.5 billones de guaraníes del dinero que pagamos absolutamente todos los que estamos asegurados en el IPS durante la administración de Vicente Battaglia, quien estuvo durante aproximadamente 4 años como titular de la previsional, pero que durante todo el periodo de Mario Abdo Benítez fue miembro del Consejo de Administración para luego ser presidente del IPS. Estamos hablando, Diego, de 1.5 billones de guaraníes, 130 millones de dólares, que la Fiscalía de manera sorpresiva solicitó hace algunos días la desestimación de la denuncia. Y vamos a empezar a hablar de los números. A ver. Son 130 millones de dólares los que forman parte. ¿Y qué es lo que se detectó? Por lo que vamos a ver en la siguiente placa. Atención a estos datos realmente escandalosos. 21 obras fantasmas, 16 falencias estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Se encontraron las obras que se hicieron, pero se hicieron obras de pésima calidad. 1.690 millones de guaraníes de diferencia entre lo que se pagó y los trabajos realizados. 350.000 millones de guaraníes, 40 millones de dólares, es lo que dice que la Fiscalía que encontró como pagos justificados, pero dejó de investigar otros 90 millones de dólares. Es decir, no encontró siquiera la mitad del dinero por el cual se realizó esta denuncia y aún así el equipo de fiscales solicitó la desestimación de la causa. Y nosotros tuvimos acceso junto al equipo a un informe comparativo realizado desde la Contraloría General de la República, que es una de las instituciones que remitió estos informes, en los que encontramos lo que dice el informe original de la Contraloría General de la República, lo que dice la Fiscalía y lo que realmente queda al descubierto. Y les queremos contar un poco a la gente. Por ejemplo, este primer punto. Había un préstamo, una línea de crédito de 50.000 millones de guaraníes solicitada por el IPS y para eso se tiene que autorizar todo el Consejo de Administración. Pero el IPS firmó un pagaré por más de 65.379 millones de guaraníes. Es decir, por más de 15.000 millones de guaraníes extras de lo que se había acordado. Esta línea de crédito fue aprobada con el banco Interfisa. Pero esos 15.000 que estabas mostrando ahí, Juanqui, tienen que ver con una cuestión de intereses. Exactamente, exactamente. Es lo que después se terminaría revelando. ¿Cuál es el porcentaje del interés? Y casi 30%. Exactamente, casi 30% de intereses. Más o menos. Sí. Y hay que tener en cuenta, Jotita, que cuando uno va al banco, realmente paga el pagaré por el monto por el cual solicita. Y es lo que dice la Contraloría en su informe. ¿Cómo es que la línea de crédito fue aprobada por un máximo de 50.000 millones y el pagaré firmado por las autoridades del IPS encargadas de esto, que es todo el Consejo de Administración, con Vicente Battaglia en la cabeza, es de 65.379 millones? Y acá lo que llama muchísimo la atención es lo que dice la Fiscalía, que es lo que vamos a ver en la siguiente placa. La Fiscalía dice que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. La cuestión es la siguiente. Se solicitó el crédito en 2022, se aprobó la línea de crédito, se firmó el pagaré en 2022 al ejercicio fiscal. ¿Cuándo se hace este cambio del pagaré? Recién en agosto de 2023, es decir, con el ejercicio fiscal cerrado y ya cuando se estaba realizando la auditoría y los auditores empiezan a preguntarle
a los funcionarios y a las autoridades del IPS por qué si la línea de crédito era de 50.000 millones, ustedes firmaron un pagaré mayor. Y acá es lo que todavía queda más esclarecedor este informe de la Contraloría en la siguiente placa, porque dice la Contraloría, o por lo menos la fuente a la que tuvimos acceso, la propia Fiscalía confirma la existencia de estos errores. Y aunque se haya corregido el pagaré, la modificación se realizó, como ya les decía, con el ejercicio fiscal cerrado y ya en plena auditoría. Y es más grave lo que dice a continuación la Contraloría, porque dice que, en la siguiente placa, porque dice que se haya corregido no subsana el error inicial. ¿En qué sentido? O la responsabilidad del error inicial. Porque yo le puedo, por ejemplo, pegar a cualquier persona y después decir, sí, perdón, yo hice mal. Pero la comisión de la irregularidad ya fue cometida y por lo tanto debe ser investigada y penada, es lo que dicen desde la Contraloría. Y atención con la siguiente parte, que también es bastante grave. Porque dice la Contraloría General de la República que el IPS no contaba con los documentos que respaldaran los saldos pendientes de pago a proveedores por 1.15 billones de guaraníes, incumpliendo la Ley de Administración Financiera del Estado, lo que representaba un riesgo de gestión y transparencia en el manejo de los recursos del IPS. Es decir, había una deuda de más de 100 millones de dólares sobre la cual las autoridades del IPS no sabían o no tenían los respaldos que justificaran del por qué debían realizar estos pagos. Y a partir de acá, otra vez, lo llamativo de la Fiscalía. Porque la Fiscalía reconoció la falta de información en la primera etapa del proceso del registro de productos médicos en el sistema, pero argumentó que esto no implica que haya pagos indebidos. Más llamativo todavía es precisamente este punto, y vamos a ver en la siguiente placa, porque el propio IPS reconoce que no tenía toda la información con respecto a estos pagos que debía realizar por más de 1.15 billones de guaraníes. Pero, y el informe en ningún momento siquiera habla de pagos indebidos. Dice, ¿cómo es que van a realizar estos pagos si es que no tenían el respaldo necesario? Estos son apenas 2 o 3 de los primeros puntos que estamos encontrando nosotros junto al equipo y que seguimos revelando, porque estamos hablando de probablemente el mayor escándalo de corrupción en manejo de fondos del IPS, que al fin y al cabo debe importarnos absolutamente todos. Estamos hablando de 1.5 billones de guaraníes que la Fiscalía decidió no investigar, a pesar de que en su propio informe reconoce que había todavía incongruencias por parte de lo que se había presentado. De vuelta, el propio IPS reconoció que no tenía la falta de composición, o sea, la falta de documentos con respecto a esta deuda. Y por lo tanto, tuvo que solicitar posteriormente informes a sus proveedores para poder justificar estos 1.15 billones de guaraníes que decía que le debía a los proveedores, y encima otra vez de un rubro tan delicado como son los medicamentos, que más de una vez durante el periodo Mario Abdo escuchamos el clamor de los asegurados de que iban y no tenían siquiera cetamol o los productos más básicos a la hora de ir a consultar compañeros. La verdad, una locura los números, ¿no? Sí. Mira que muchos nos quejamos de los viajes VIP acá, que van a hacer cruceros en vez de todo ahí en el Congreso, pero los números que maneja IPS es una locura. Es realmente, de hecho, probablemente el mayor escándalo de corrupción, sin lugar a dudas, ahorita. Pero, Juanqui, a ver, el otro día se publicaron números de no sé cuántos abogados contratados. Uno de ellos con un salario, o una en este caso, de 120 millones de guaraníes. El que menos ganaba creo que era 85 millones. Sí, así mismo. Una cantidad, no sé si eran 20 o no sé cuántos abogados tenía no, 90. 90 abogados. 90. Una locura el despilfarro de plata que hay. Pero una locura el despilfarro de plata que hay. Y si, a ver, acá vos tenés números, tenés que, no tengo al cierre del balance fiscal, no tengo estos documentos. Yo la verdad no sé qué está haciendo la justicia, no, es increíble el despilfarro de plata que hay. Todavía queda pendiente que el juzgado o el juez encargado de la causa
decida si acepta o no el pedido de desestimación de los fiscales y también lo que vaya a decir el fiscal general del Estado sobre esta causa. ¿Por qué? Para que la gente entienda, quienes por ahí no siguen mucho el mundo judicial. Cuando un fiscal, digamos, solicita la desestimación de una causa, esto va al juzgado que está atendiendo el proceso. A partir de ahí el juez puede decir, puede dar trámite, puede aceptar la desestimación o puede oponerse. Antes de oponerse o de aceptar, puede solicitar que el fiscal general del Estado, a través de uno de sus fiscales adjuntos, confirme o decida rectificar el pedido de desestimación. Así que todavía tiene la justicia en sus manos la posibilidad de rectificar esto. Y sobre todo hay otro dato no menor, que los fiscales que solicitaron la desestimación de esta causa se olvidaron de que la propia institución, el propio IPS, avisó que está todavía realizando auditorías sobre los faltantes de la administración anterior. No puede ser que no nos demos cuenta de la gravedad de este caso, porque para cuando nosotros nos jubilemos, Jotita, Diego, Salim, no vamos a tener más plata. No vamos a poder, la plata que todos los meses se le cobra a los trabajadores para asegurar su jubilación, cuando lleguemos a la edad de disfrutar eso que es nuestro derecho, eso que es algo que de lo que nosotros somos dueños, porque nosotros somos los dueños reales del IPS, pues el IPS no es una institución pública, es una institución administrada por el Estado, pero son los asegurados y los empleadores, los verdaderos dueños del IPS. Cuando lleguemos nosotros no va a haber más plata. Y esto es algo que nos vienen diciendo hace demasiado tiempo. Nos dicen, hay un riesgo porque cada vez es mayor la gente que se está jubilando, cada vez hay más gente a la que hay que pagarle. Y a pesar de ese riesgo, hacen vito con la plata. Y vos sabés que, Jotita, me das pie por recién hablar de los viajes. Tenemos muchas cosas todavía que contarles del IPS, por ejemplo, en los próximos días. Y de los viajes que hacían también en la institución. La pregunta. ¿Existe también datos relacionados a eso? Demasiados datos hay sobre eso. Una agencia de viajes era el IPS, eso es lo que les puedo adelantar ya. ¿Cuándo podemos tener eso, Juanqui? Y vamos a volver en el transcurso de la semana. ¿Te parece que esta semana podemos tener ya? Sí, sin ningún tipo de problema. Por lo menos una punta de iceberg. Sí, hay demasiadas cosas para contarles, porque realmente el festival que se estuvo haciendo y la forma asquerosa en la que se manosea el dinero de la gente en esa institución es realmente grave. Y era una agencia de viajes. Desde ya les cuento, era una agencia de viajes y no van a creer los destinos a los que iban quienes estaban manejando el dinero de los asegurados y de los empleadores. Qué vergüenza, ¿eh? Estos muñecos están jugando con fuego, ¿eh? Somos muy tranquilos. Somos muy tranquilos, pero hasta no que sabemos. aparezca una persona que tenga un temperamento fuerte, que viva una desgracia dentro del IPS, y ahí se les puede complicar. Lastimosamente nosotros somos un pueblo muy tranquilo. Pero muy sosegado. con estos datos, Jota, puede cambiar, ¿verdad? Porque Por eso estos muñecos están jugando con fuego. claro, nosotros somos tranquilos hasta que se sepan. Estos son datos que no son tan... Si la gente se molesta por un viaje VIP, imagínate por estas cosas. Hay más de 600.000 asegurados tiene IPS. Hay mucha gente que puede levantarse de buena manera contra esto, ¿verdad? Si se puede comprobar bien, se puede... Decía el Zócalo hoy, Juanqui, camino al blanqueo. ¿Te parece que hay una solución posible pronto, más allá de la justicia que pagan los culpables? En términos financieros, ¿se puede solucionar esto? ¿De qué manera? Y en términos financieros, de hecho, hay que reconocer, desde el propio gobierno estuvieron anunciando estas modificaciones que estuvieron haciendo sobre las inversiones realizadas con el dinero del IPS, puede garantizar un poco más de flujo y de ingresos. Porque el gran problema que tiene el IPS es que tiene ingresos muy importantes, pero las inversiones no reditúan al nivel de los intereses que puedan realmente sostener. Y otra cuestión, tienen activos realmente pasivos, pues tienen una cantidad gigantesca de bienes, cientos de bienes inmuebles en todo el país que están ahí sin ser utilizados, ¿verdad? O sea, un caso muy claro es el famoso
el famoso predio que está frente a la Expo de Mariano Roque Alonso, Sí. donde se tenían que hacer los Estos departamentos, departamentos. sí, estos Claro. departamentos sociales. Que durante también el gobierno de Mario Abdo dijeron que había una solución que se iba a retomar, no se construyó otra vez nada ahí. Es tan solo un ejemplo de la cantidad de inmuebles. O sea, IPS tiene hasta propiedades en el Chaco, propiedades rurales, que no están siendo explotadas. Así que realmente es cuestión de, a nivel financiero yo creo que se pueden tomar todavía mejores decisiones que garanticen ingresos que puedan sostener en el tiempo a la institución. Juanqui Lescano, te agradecemos mucho por este estreno en BDA de América Investiga y te tomamos la palabra, compañero. Nos vemos esta semana a ver si podemos tener un adelanto de aquello que comentabas. Vamos a seguir conversando y vamos a traerle todavía más novedades a la gente sobre lo que hacen las autoridades con el dinero del pueblo.